Sistema Metropolitano de la Solidaridad, SISOL. Muy buenas tardes, vecinos y vecinas de Lima Norte, Comas, Caraballo, Puente Piedra, Independencia, Los Olivos, Ancón, Santa María, San Martín de Porres, distinguidos oyentes que se encuentran en sintonía de la emisora más importante de Lima Norte, Radio Comas 101.7 de la frecuencia modulada. Hoy sábado 9 de noviembre iniciamos una edición más del programa Tu Amigo SISOL del Sistema Metropolitano de la Solidaridad. Su servidora Rocío Quispe García los acompañará en esta hora médica. Tu Amigo SISOL está dirigido al cuidado de su salud y la de su familia. Tendremos consejos, consultas con nuestros médicos especialistas, quienes nos acompañarán. Queremos ayudarlos si tiene un problema de salud y nuestro objetivo es trabajar juntos en la prevención de enfermedades, porque más vale prevenir que medicar. Todos los que nos llamen para consultas participarán en el sorteo de paquetes integrales de salud para que se realicen chequeos médicos en SISOL. El teléfono es 525-1288, 525-1288. Y los paquetes médicos que tenemos para hoy, 9 de noviembre, son en SISOL de Comas: 4 hemogramas completos, una primera muestra de examen parasitológico. Paquetes de SISOL en Mirones, tenemos 3 paquetes de perfil lipídico. En SISOL de Metro Uni tenemos electrocardiograma. En San Martín de Porres tenemos reumatología, consulta con el reumatólogo, densitometría y orientación y consejería en el tratamiento. También tenemos cardiología, la consulta cardiológica, el descarte de hipertensión arterial, descarte de diabetes mellitus y descarte de colesterol y triglicéridos. También tenemos en Puente Piedra 2 exámenes de densitometría ósea completa, 3 paquetes de oftalmología completa. Aquí en SISOL, en Tu Amigo SISOL, nos encontramos con la psicóloga Sonia Gil Risco del SISOL de Caraballo, con quien vamos a tratar el tema sobre violencia familiar y los problemas que acarrea en el seno de la familia. Doctora Risco, muy buenas tardes, bienvenida a Tu Amigo SISOL acá en Radio Comas. Bueno, muchísimas gracias ante todo por la invitación y muy buenas tardes. El tema que nos convoca, como ya lo mencionó antes, es el de violencia familiar. Y bueno, a disposición de ustedes para poder iniciar el diálogo. Doctora, acá hay unos datos importantes. Se señala que el 74,1% de la población de los hogares del país están afectados por la violencia familiar. ¿A qué se debe esto, doctora? Bueno, acerca de las estadísticas, en realidad estas no están exactamente establecidas, pero por motivos casualmente de que papá, mamá trabajan, los chicos se ven lamentablemente sumergidos en lo que se llama violencia familiar. Doctora, hablando, ¿sí? Claro, siga, doctora, siga. Ok. Hablando casualmente de violencia familiar, como para darnos una idea sencillamente, ¿no? En realidad es una situación bastante común que lógicamente se da dentro del seno de la familia, ¿no? Que tiene como... ¿sí? ¿Qué clases de violencia hay? Básicamente tenemos 2 tipos de violencia familiar, ¿no? No solamente es cuando les pegan a los niños, que vendría a ser la violencia física, o de repente cuando pelean entre pareja, entre padres. Disculpen. Sí. No, y la violencia psicológica, que es aquella pues que habla de humillaciones, de maltratos verbales, básicamente comparaciones, y se le hace sentir inútil muchas veces a los hijos, ¿no? Claro, hay el tema de violencia física y violencia psicológica, pero ¿dónde nace el tema de la violencia en las familias? Ya. A ver, el tema en realidad,
en realidad el tema de la violencia familiar muchas veces tiene que ver con el hecho de que todos nosotros como individuos arrastramos una historia. Y generalmente, pues, nuestros padres nos trataron igual. Lo que quiere decir que uno va arrastrando ciertos modelos de aprendizaje y cuando ya tiene su familia, tiende a repetir exactamente los mismos errores que nuestros padres cometieron con nosotros. O a disciplinar a sus niños, ¿no? En este caso, tal y como nos disciplinaron a nosotros, o de manera un poquito más leve, pero siempre utilizando la violencia. Básicamente el tema de violencia que se da en nuestro país se da mucho en el interior del país, en Huancavelica, Purímac, en Huánuco, en Loreto, en Cusco y en Tumbes, se da en provincias. La migración de la población hacia la capital es que se pueblan los pueblos jóvenes y ellos traen las costumbres del interior del país básicamente. Pero doctora, antes tenemos una llamada del público. Aló, buenas tardes, bienvenido a Tu Amigo Sisol. ¿Cómo estás, doctorita? Te habla Katy. Katy, ¿cuál es tu consulta? Bueno, mi consulta grave es que a mí me preocupa mucho, como estamos hablando del tema de violencia familiar. Nosotros sufrimos muchas veces, bueno, en mi caso, yo sufrí 15 años de violencia familiar. Ha sido muy duro, fuerte. Con mi ex conviviente de hace 2 años que se fue, gracias a Dios, se fue con una mujer de la calle, me deja con 5 hijos y un niño discapacitado. Yo soporté todo porque tenía miedo que quién me va a querer con 5 hijos, un niño inválido. Pero no es así. Es bueno decir hasta acá, basta, se acabó, porque a veces las mujeres consentemos pensando que no vamos a valer de nosotros mismos. En mi caso, pues, traté de sobrellevar y traté de poner las cosas ahí. Pero yo hoy día, llegué del hospital y escucha que veo al frente de mi casa, un niño de 1 año gritaba, 2 años, gritaba, la niña de 7 años gritaba porque mamá y papá se pelearon. Y yo de verdad que me asusté, llamé a la línea así, pero no me contesté ni más. Entonces, por aquí siempre me he metido que golpea a la niña porque no quiere tomar una taza de leche. Golpea a la mujer porque no quiere tener relaciones sexuales. Veo así. Entonces yo creo que esto se tiene que hablar día a día, hacer algo. Porque la parte de cerro, o sea, la parte de extrema pobreza, asentamientos, los niños sufren maltrato, golpes psicológicos, de todo. Como yo comprenderá, yo camino, observo. Cuando la vez pasada yo fui a un colegio, la abuela, según era la abuela, que al niño porque se ensució la ropa, le agarró a punta patada. Llamé a la línea así y me dice, dame tus datos, tú tienes que venir acá para yo hacer denuncia. No me corresponde. Le he hecho el presente nada más. Entonces yo creo que esto se tiene que hablar día a día porque esa es agresión, realmente desespera día a día, porque así como las mujeres viven una vida violencia, los hijos también pasan lo mismo. Entonces, yo, doctorita, en mi caso también yo pasé, ¿cuántos años? 15 años he pasado. Pero no me dejaba, yo era muy fuerte, salía adelante a gritar, y decir, bueno, este es mi derecho, merezco respeto, merezco amor, cariño, paz. Y ahora, hay 2 cosas también, como también estoy feliz, también paro carencias. ¿Por qué? Porque antes lo peor o lo malo, lo que sea, traía plata para la comida. Pero ahora no, ahora tengo que depender de mí mismo, porque son 5 niños y un niño inválido. Claro, Katy. Katy, te agradecemos escuchar el programa, te agradecemos tu testimonio, que seguramente se repite aquí en Lima Norte y en todo Lima, ¿no? Sobre todo en las zonas de alta pobreza. Te agradecemos por compartir ese testimonio. Y sacamos de acá varias consultas a la doctora, a la psicóloga Sonia Gil Risco, para que nos dé una orientación. Así como tú has sufrido violencia familiar, también hay otras mujeres que están sufriendo este tipo de violencia y que hay que parar la violencia. ¿Cómo podemos contestarle a Katy, doctora? Como se dice generalmente, ¿no? En realidad, la violencia es una forma de vida hasta cierto punto que nosotros hemos adquirido y que lo tenemos como herencia cultural. Claro. ¿No? Y es por eso que mucha gente que ha venido casualmente de provincia, ¿no? Y como dice la joven,
vive por los cerros, porque es el término que he utilizado, se comportan de esa manera. Pero lo que tenemos que hacer hoy en día es respetarnos un poco más las mujeres y saber que no tenemos que depender, pues, caramba, del todo de un hombre que nos maltrata. Porque muchas mujeres dicen, bueno, mi esposo me maltrata, verbal o físicamente, entonces lo que yo voy a hacer es continuar con él por mis hijos, porque mis hijos lo reclaman. Lo reclamarán al inicio. Y porque también económicamente ellas son dependientes del esposo, del agresor, ¿no? También, generalmente es así. Pero hay muchas mujeres, y hoy más que nunca se está viendo esto, ¿no? Que están saliendo adelante con sus hijos. Como Katy. Que pese a que tiene 5 hijos, ella sale adelante. Sale adelante, ¿no? Sale adelante y no hay quien la pare. Y a buena hora, como se dice, hay que romper el silencio, hay que pedir ayuda, hay que buscar orientación. Y si hay casos extremos, existe una línea 100, ¿no? Que cuenta con un staff especializado sobre violencia familiar para poder apoyarlos. ¿Qué hacer frente a la dependencia económica? Porque también Katy mencionó algo importante, que ella está saliendo adelante, pero se le hace difícil, porque como tiene que alimentar 5 hijos, pero se le hace difícil. ¿Qué hacer para que las mujeres denuncien este maltrato familiar y no dependan económicamente de los varones, ¿no? Claro, en realidad es un tema un poquito difícil en el ¿Cómo sentido... darle, motivarla y que siga Katy adelante, ¿no? Ese es el asunto que casualmente le decían antes, ¿no? Hay que buscar orientación, hay que buscar apoyo, porque sin un empuje necesario, pues no lo vamos a hacer. Pero todos nosotros somos lo suficientemente capaces como para poder salir adelante y sacar a nuestros hijos, que son el motor de la vida de una mujer, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué una mujer elige una pareja violenta? ¿De dónde nace esto? Porque ya cuando son enamorados, a veces ya se le ve un mal, pero nosotros lo dejamos pasar. ¿Qué pasa? ¿Por qué una mujer elige un hombre violento? ¿Qué le pasó en su infancia? Claro, es que como les decían antes, tenemos una herencia cultural, ¿no? Algo que hemos aprendido. Entonces, generalmente... resulta que si nosotros nos remontamos a la historia, a una historia clínica, que es una de nuestras principales herramientas para el trabajo, hay una niñez triste, una niñez donde nuestros padres vivieron en conflicto. Nuestro padre, generalmente, porque también hay hombres que son los tristes en este caso, ¿no? Pero generalmente es la mujer. Entonces, el papá fue abusivo y uno busca una pareja como el papá. Parece mentira, ¿no? Entonces, engancha. Que repite y se repite la historia, una y otra vez. Por eso, si no cortan ya, están exponiendo a sus hijos a que repitan nuevamente lo mismo. ¿Qué ejemplo le está dando Katy a sus hijos al separarse de este círculo de violencia? Bueno, lo que pasa es que ella ya está rompiendo, ¿no? Con este silencio, está rompiendo con este esquema y les está enseñando a que a la mujer se le valora. Cada uno de nosotros tiene su propio valor por sí mismo, ¿no? Y nadie debe estar por encima de nadie. Obviamente es muy positivo el ejemplo que ella les está dando. Claro, y hay muchos lugares de ayuda para que ellas puedan, las mujeres que están sufriendo violencia, puedan asistir, acudir, y hay teléfonos también para llamar. Pero la violencia, como usted dice, nace en la infancia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo aconsejamos a los padres para que no ejerzan violencia en sus hijos? Porque si no, más adelante ellos van a escoger hombres violentos para ellas. ¿Cómo aconsejamos a los padres? Claro. Cuando tenemos, obviamente, a los niños, ¿no? Y tenemos dificultades, lógicamente, de que nacen entre los esposos, pues nunca discutirlas delante de ellos. No darles el ejemplo de que el papá maltrata a la mamá, o de que, no solo de que le pega, sino de que la maltrata a nivel verbal, ¿no? Porque es eso lo que a los niños en realidad los llena de miedo, de dolor, y toda esta energía se va acumulando y cuando ya son grandes salen, brota todo. Y uno dice, y caramba, ¿y qué pasó? Yo no sé de dónde realmente, pero me tienen este problema ahorita. Entonces hay que criar hijos sin violencia. Buenos modelos de comportamiento.
hay que evitar, en cuanto a los hijos, ¿no? O sea, es que la violencia en realidad se da de dos maneras. Aparte de la violencia física y la violencia psicológica, tenemos, o sea, de quién a quién está dirigida, ¿no? Muchas veces es entre los padres de familia, pero a veces de padres a hijos, como quien impone disciplina. Entonces le pegan a los chicos, los maltratan, cosa que en realidad no hace otra cosa que llenarlos de miedo, como les vuelvo a repetir, y bueno, los niños después comienzan a emitir una serie de comportamientos con los que llaman la atención o con los que empiezan a desafiar a sus padres incluso, ¿no? Claro. Entonces, al niño sin castigo, hay maneras, o sea, sin castigo físico. Nadie dice que no los castiguen, que no los disciplinen, porque es necesario. El niño tiene que conocer sus obligaciones. Y aparte de conocer sus obligaciones y cumplirlas, sabe que tiene derechos. Porque ahora se difunde mucho todo esto, ¿no? Claro. Pero hay maneras de castigar. Doctora, cuando llegan a su consultorio padres que tienen problemas con la crianza de los niños, ¿qué es lo que usted les aconseja mayormente? ¿No? Casualmente, ¿no? A este respecto... Por ejemplo, hay un caso que nos cuente, que nos quiera contar de algún hecho de violencia que llegó y se ha podido solucionar, porque este círculo de violencia se tiene que cortar. Obviamente se tiene que cortar. Bueno, obviamente han habido casos extremos donde, bueno, tomas tu decisión, ¿no? O continúas viviendo con una persona que realmente no te hace feliz, no le da un buen ejemplo a tus hijos, pero que ellos la reclaman porque es su padre, o te vas, ¿no? Y buscas pues que solventarte tú sola y cortas este círculo vicioso. Eso es lo ideal en realidad. Los padres a veces se preocupan mucho por disciplinar a los chicos, ¿no? A los por supuesto. hijos, por disciplinarlos, por ponerles orden, pero llega un momento en que pierden la paciencia. ¿Qué les diríamos a los padres que pierden la paciencia cuando un niño hace pataleta, cuando le piden algo que no les puede dar? ¿Qué les podemos aconsejar? Claro, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Que pierden, como dice usted, la paciencia. Y el ser humano tiende a reaccionar más de manera emotiva, ¿no? Entonces uno pega. Pero ese pegarle al niño, como se dice y como lo hemos escuchado siempre, lo curte, ¿no? Porque llega un momento en que se me va a pegar, pero igualito me salí con la mía. Claro. Entonces al niño se le ponen reglas, se negocia con él, se le conversa y hay que ser muy firme. Eso sí, hay que ser muy firme y muy constante. Este es un trabajo, pues, no de 2, 3 días, ni de una semana, ni de un mes. Es un trabajo larguito, hay que tener mucha paciencia. Y bueno, cuando ya la vamos a perder, respiremos profundo, contemos hasta 10 y cambiemos nuestra actitud, porque nosotros lo que queremos es ver chicos sanos. Claro. Y también en la parte de la adolescencia, donde ya después que ha pasado la niñez y la infancia, donde los padres si ejercían su autoridad haciéndoles que sus hijos tengan temor, ya en la adolescencia, como los niños ya han crecido, ya son jóvenes, ya ahí ya no puedes ejercer más la violencia. Entonces, ¿qué hacemos en la parte adolescente? Porque ahí casi es un examen de lo que hiciste de niño, de cómo criaste de niño. En la adolescencia viene a ser un examen de cómo criaste. ¿Qué hacemos en la adolescencia? Claro que ahí sí. Ya el adolescente se enfrenta al padre, ¿no? Se revela. Claro, realmente sí, en realidad se enfrenta al padre, se pone rebelde. Hay que comprender ciertas características que tienen por los cambios biológicos normales, ¿no?, que se producen, lo cual yo siempre comento que no es una justificación para que se comporten como lo hacen, pero es que hay muchísimas otras cosas que controlar. No solamente se trata de que el padre ponga reglas, se trata de que haya control sobre los chicos, sobre todo el día de hoy. Mamá, papá trabajan por X motivos. Los niños paran solos, ven mucha tele, hacen lo que quieren. Entonces, aprenden lo que para ellos es más fácil, que es lo negativo. Y luego se enfrentan a los padres. No te metas conmigo, no te metas en mi vida, yo sé lo que hago, ¿no? Más o menos, algo por el estilo.
Tenemos otra llamada, doctora. Aló, muy buenas tardes, bienvenido a Tu Amigo Sisol. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por llamar. ¿Cuál es su consulta? Gracias. Bueno, quería comentar y preguntarle sobre las barras bravas, que cómo influyen en los jóvenes, que son, me parece que es una influencia negativa, porque forman allí a los jóvenes, violentos, porque es bueno la agresividad, nos ayuda a sobrevivir en el mundo, pero lo malo es la violencia, y allí se forman muchachos jóvenes fanáticos, que usan drogas, agreden, matan a las personas, les roban, y creo que no se está, los clubes no están tomando en cuenta bien esa influencia que tienen, porque yo pienso que hay que castigar a esos, a los socios de los clubes y hacerlos responsables de la actitud que toman esos jóvenes, porque se les paga las entradas a esos muchachos para que vayan a defender a sus clubes. Yo pienso que los demás, que no nos interesa el deporte, el fútbol, somos afectados. Y yo pienso que el Ministerio de Educación debería de colaborar cambiando la currícula escolar para que haya deporte en los colegios, para que los jóvenes y los niños puedan ser buenos deportistas, responsables, igual que aficionados también responsables y ciudadanos también, que sean útiles a la sociedad, que salgan con una profesión, ¿no? Chicos que están en la internet, como dice la señora Nadine, tienen relaciones a los jóvenes, relaciones sexuales, y tienen niños, y quién ve por esos niños. Inclusive debería también participar las municipalidades, y hacen ustedes muy bien en hablar sobre esos temas, que podrían hacer ustedes convenios con la municipalidad para que puedan colaborar directamente con los vecinos. Gracias. Gracias Rosa por tus comentarios y por la consulta que nos has hecho, que es muy importante. La problemática de las barras bravas que están inmiscuidas los adolescentes y los jóvenes, doctora. ¿Cómo podemos arreglar esa problemática? Bueno, en realidad esta es una problemática bastante grande, pero muchos de ellos casualmente se inician porque dentro del seno familiar no hay un adecuado control o hay todo un vacío, ¿no? Entonces, al buscar la aprobación del grupo, caen dentro de todo este tipo de comportamientos. Drogas, alcohol. Ya sean drogas, alcohol, pandillas, ¿no? Etcétera. Entonces, no hay un control, pero ¿cómo podemos hacer? En el seno familiar. El seno familiar es el encargado en realidad de moldearnos, de ponernos reglas, de guiar nuestro comportamiento. Algo que está sucediendo hoy en día, como le comentaba antes, es que como existe poco control de parte de los padres, claro, los chicos como que se están desbandando. Entonces es por ahí, creo yo, por donde tenemos que comenzar a ver las cosas, y este es un trabajo multidisciplinario. Claro. Si en la casa los padres, póngase, un papá es alcohólico, una mamá es sumisa, y el chico pues no tiene una orientación ni un control correcto, ¿no? Y ha sido formado con violencia, por eso también se mete en las barras bravas o en el pandillaje, ¿no? Porque no encuentra en su casa armonía, ¿no? El calor de hogar, ¿no? Claro. El amor que debería sentir. Pero ahí juega un papel también el tema del Estado, a través de la educación. ¿Qué pasa con las escuelas? Porque si no encuentras en tu casa, en la escuela o en la iglesia a veces encuentras alguna solución, porque no todos se derivan a las barras bravas, sino también van a la iglesia, van a la escuela. ¿Qué papel deben jugar ellos? Disculpe la pregunta. El papel de que juegan las escuelas. El papel de las escuelas. ¿Cuál debe ser? Ya. Las escuelas en realidad están para reforzar todos aquellos valores que hayan sido enseñados a los jóvenes, ¿no? Jóvenes y niños, ¿no? Que vienen arrastrando de todas maneras una historia difícil, pero que en función al trabajo que ellos desarrollen, se va a poder superar. Se está dando mucho en las escuelas la escuela de padres. La escuela de padres, que se hace cada vez que van a dar libretas, que son a veces cada mes,
o cada 2 meses se da? ¿Qué papel juega la escuela de padres en los colegios? Bueno, las escuelas de padres en realidad a nadie le enseñaron a ser papá, Claro. ¿no? Es lo que dicen todos. Pero lo que se busca es poder orientar a los padres en temas que se están dando con mucha notoriedad hoy en día, ¿no? Y también cómo es que deben de tratar a sus niños, cuáles son los últimos alcances al respecto, porque cómo premiarlos de repente cuando te traen una buena nota, no una excelente, sino una buena nota, o sea, una nota promedio, ¿no? Y cómo reforzarlos, en fin, no el castigo. Entonces, en las escuelas de los padres, si no encontramos de repente unos padres ideales, ¿no? Que en la crianza, en la formación de los chicos, entonces también tenemos a las escuelas, y las escuelas de padres están jugando un papel importante. Pero todos los padres tienen que ir, es un requisito para recoger la libreta. Debería de, sí, creo yo, ¿No? Un papel importante definitivamente, pero aparte de todo esto, las escuelas, de por sí, como les vuelvo a repetir, tienden a reforzar los valores que ya se han formado en cada uno de los chicos. Ahora, respecto a su currícula, no sé, en religión, cómo es que están los niños, porque con esto de que hay tantos movimientos religiosos en realidad, entonces se exoneran y no siguen, pero los principios son únicos y los chicos tienen que conocerlos. Claro, los principios son únicos. Claro que sí. También hay violencia dentro de la escuela, también se da el tipo de bullying y también se da entre los profesores. Ayer veíamos las imágenes de televisión donde una profesora ahogaba a sus alumnos porque no habían hecho la tarea. ¿Qué piensa usted respecto a eso? Bueno, respecto en realidad a ese tema, yo no sé, los profesores se supone que tienen un manejo de aula. Entonces ellos tienen que aprender a manejar los problemas realmente que los niños dan. Pero hoy en día lo que se está viendo bastante es que a ellos mismos también se les salen de control. Los chicos, cuando les conviene, reconocen como autoridad a sus padres, ¿no? Y cuando no, ni hablar. Entonces ellos van al colegio y sencillamente no hacen caso. Y después cuentan las cosas de otra manera. Llega un momento en que la profesora pierde los papeles, lo cual no está justificado, Claro. ¿no? Y suceden ese tipo de cosas, que realmente son muy lamentables y que hay que remediar en la medida de lo posible. Estamos hablando con la psicóloga Sonia Gil Risco. Ella brinda servicios en Sisol de Caraballo. Después de esta pausa comercial, retornamos.